Mi vida entera ha sido una guerra declarada contra la muerte. Como jefa de oncología en el hospital principal de la ciudad, mi identidad se forjó en la primera línea de esa batalla. Me llamo Andrea. Mi mundo era un universo de batas blancas, de historiales clínicos, de la lucha incansable por un día más, una semana más, una remisión más. Creía, con la fe ciega de un soldado, en la santidad de la vida, en el deber de preservarla a toda costa. Cada paciente que perdía era una derrota personal. Cada vida que se prolongaba, una victoria. Mi hermano menor, Mateo, un escultor que encontraba la verdad en la arcilla y la piedra, siempre me dijo que yo no luchaba por la vida, sino contra la muerte, que era algo muy diferente. No lo entendí hasta que la guerra llegó a mi propia casa. Nuestra madre fue diagnosticada con una enfermedad neurodegenerativa rara y agresiva. La medicina no tenía una cura, solo un arsenal de tratamientos para ralentizar lo inevitable y mitigar el dolor. Durante 2 años, libré mi batalla más personal. Usé cada contacto, cada conocimiento, cada gramo de mi energía para luchar contra la enfermedad que devoraba a mi madre por dentro. La convertí en mi paciente más importante, a menudo olvidando que, antes que paciente, era mi madre. Mateo, por otro lado, se dedicó a cuidar de su espíritu, dejó su taller y se mudó de nuevo a la casa familiar. Le leía, le ponía su música favorita, le hablaba de sus esculturas. Mientras yo luchaba contra su cuerpo en descomposición, él intentaba preservar el alma que habitaba en él. Éramos 2 caras de la misma moneda del amor filial y chocábamos constantemente. Él me acusaba de ser fría y clínica. Yo lo acusaba de ser un sentimental que no entendía la realidad médica. La enfermedad siguió su curso implacable. Llegó un punto en que mi madre ya no era mi madre, era una cáscara frágil, atrapada en una cama, incapaz de moverse, de hablar, de comer por sí misma. Su cuerpo era un campo de batalla donde el dolor era el único vencedor. Los momentos de lucidez eran cada vez más escasos, destellos fugaces de la mujer que había sido, que hacían su estado actual aún más cruel. Una tarde, durante uno de esos destellos, nos llamó a Mateo y a mí a su lado, con una dificultad inmensa, articulando cada palabra, como si levantara una piedra, nos hizo prometer algo. Nos pidió que no la dejáramos llegar al final así. Dijo que había vivido una vida buena y plena, y que quería morir con la misma dignidad. Quería que la ayudáramos a irse antes de que la enfermedad borrara el último vestigio de quién era. Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, le tomó la mano y le juró que respetaría su deseo. Yo me quedé paralizada. Cada célula de mi ser, cada lección aprendida en la Facultad de Medicina, cada fibra de mi juramento hipocrático se rebeló contra sus palabras. Le hablé de nuevas terapias, de cuidados paliativos, de que nunca la abandonaríamos, pero ella me miró con una intensidad que traspasó mi armadura profesional. No me pedía que la abandonara, me pedía que la liberara. Incapaz de darle un no rotundo, incapaz de mentirle, le hice una promesa ambigua. Le aseguré que haría todo lo posible para que no sufriera. Ella y Mateo lo interpretaron como un sí, y esa promesa rota, o malinterpretada, se convirtió en el epicentro del terremoto que estaba a punto de destruir y reconstruir mi mundo. Las semanas que siguieron a esa conversación fueron un descenso a los infiernos. La condición de mi madre se deterioró a una velocidad aterradora. El dolor se volvió casi inmanejable, y los momentos de lucidez desaparecieron por completo, dejando solo un cuerpo que se retorcía en un sufrimiento silencioso. Y con cada gemido ahogado de mi madre, la presión de Mateo sobre mí aumentaba. Me recordaba nuestra promesa cada día. Me preguntaba cómo podía yo, una doctora que se dedicaba a aliviar el sufrimiento, permitir que nuestra propia madre soportara esa tortura. Argumentaba que mantenerla viva en ese estado no era un acto de amor, sino de egoísmo, que no estábamos preservando su vida, sino prolongando su muerte. Yo me refugié en mi profesión, me atrincheré detrás de mi bata blanca y mis conocimientos médicos. Le hablaba a Mateo con una jerga clínica, citando protocolos y consideraciones éticas, intentando transformar una cuestión de compasión en un debate académico. Por dentro estaba rota. Cada noche volvía a un apartamento vacío y me derrumbaba, atormentada por la imagen de mi madre y las acusaciones de mi hermano. Estaba atrapada entre 2 juramentos, el que le hice a la medicina y el que le hice a mi madre, y sentía que, eligiera lo que eligiese, iba a traicionar a uno de los 2. Mi guerra contra la muerte se había convertido en una guerra civil dentro de mi propia alma. Un día, Mateo me abordó con una nueva urgencia. Había pasado semanas investigando. Me presentó una carpeta llena de información sobre una clínica en Suiza donde la muerte asistida era legal. Tenía folletos, formularios, testimonios de familias. Había trazado un plan detallado y factible para llevar a mi madre en un avión medicalizado y darle el final que ella había pedido. Era una locura logística
increíblemente cara, pero posible. Me miró y me dijo que no podía hacerlo solo. Necesitaba mi ayuda para navegar el laberinto médico, para conseguir los informes necesarios, para certificar que nuestra madre estaba en su sano juicio cuando tomó la decisión. Me estaba pidiendo que usara mi autoridad como médica para sancionar un acto que mi profesión consideraba un tabú. La conversación abstracta sobre la dignidad y la muerte se había convertido en una propuesta concreta, con billetes de avión y fechas en el calendario. El peso de la decisión final, la responsabilidad última, recaía ahora enteramente sobre mí. Lo que no sabía entonces era que la solución que el destino nos depararía sería mucho más íntima y mucho más terrible que un viaje a Suiza. Mi respuesta inicial fue un no rotundo. El plan de Mateo era una línea que, como médica, simplemente no podía cruzar. Se lo expliqué con toda la lógica y la razón que pude reunir. Le hablé de los riesgos del viaje para alguien en el estado de mi madre, de las complejidades legales, de la finalidad irreversible de un acto así. Le dije que nuestro deber era cuidarla, mantenerla cómoda, pero no terminar con su vida. Nuestra conversación se convirtió en la peor discusión de nuestras vidas. Mateo, por primera vez, me gritó. Me acusó de ser una cobarde, de esconderme detrás de un código de ética para no tener que enfrentarme a una decisión humana y dolorosa. Me dijo que mi negativa no se basaba en el bienestar de nuestra madre, sino en mi propio miedo a manchar mi impecable carrera, en mi arrogancia de creer que yo, como doctora, tenía el derecho de decidir qué nivel de sufrimiento era aceptable. Sus palabras me hirieron profundamente, porque una parte de mí sabía que eran verdad. Esa noche no pude ir a casa. Conduje hasta el hospital, mi único refugio verdadero, pero en lugar de ir a mi despacho, fui a la capilla. No soy una persona religiosa, pero necesitaba silencio, un lugar donde el sufrimiento no tuviera un monitor que pitara. Me quedé allí sentada durante horas, repasando mi vida, mi carrera, mis creencias. ¿En qué momento me había convertido en alguien tan rígida, tan incapaz de ver el matiz humano detrás del diagnóstico clínico? ¿Era realmente mi juramento lo que me detenía? ¿O era mi propio y absoluto terror a la muerte a admitir la derrota, a soltar la mano de mi madre? Salí de la capilla y fui a verla. La enfermera de la noche me dijo que había tenido un día particularmente malo. Entré en la habitación esperando encontrarla en el estado de semi-inconsciencia habitual, pero sus ojos estaban abiertos y estaban claros. Me miró y en esa mirada vi a mi madre de nuevo, la mujer real, atrapada dentro de las ruinas de su cuerpo. No podía hablar, un tubo le dificultaba la respiración, pero sus ojos hablaban por ella. Me miraban con una súplica tan intensa, tan desesperada, que sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Años de entrenamiento, de distanciamiento profesional, se desvanecieron en ese instante. Me acerqué, le tomé la mano, una mano que era apenas piel y hueso. Con la voz rota, le pregunté si todavía quería lo mismo, si estaba segura. Ella parpadeó lentamente. Una vez, sí, y luego una lágrima solitaria rodó por su sien. Ese parpadeo, ese simple movimiento de un párpado, fue lo que lo cambió todo. Destrozó mi lógica, mis principios, mi identidad. Ya no era una doctora tratando a una paciente, era una hija escuchando a su madre. Y supe, con una certeza que venía de un lugar mucho más profundo que mi cerebro, que no podía negarle su último deseo. Supe que mantenerla viva un día más sería el acto más cruel de mi vida. Llamé a Mateo desde el pasillo del hospital. Le dije, con una voz que no reconocí como la mía, que tenía razón. Le dije que el viaje a Suiza no era una opción, que ella no sobreviviría al traslado, y luego le dije que no se preocupara, que yo me encargaría. No entré en detalles, no necesité hacerlo. Él entendió. El silencio al otro lado de la línea fue de todo menos silencioso. Estaba lleno de alivio, de tristeza y de la comprensión de la terrible carga que yo estaba a punto de asumir. Había tomado una decisión que iba en contra de todo lo que me habían enseñado, de todo lo que yo creía ser. Iba a ayudar a mi madre a morir, y al hacerlo, sabía que una parte de mí, la doctora Andrea, la guerrera contra la muerte, moriría con ella. Los días siguientes se movieron en una especie de niebla surrealista. Por fuera, seguí con mi rutina. Hacía mis rondas en el hospital, consultaba con mis pacientes, firmaba informes. Pero por dentro, estaba planeando el acto más transgresor de mi vida. La decisión, que había sido tan visceral en el hospital, ahora tenía que enfrentarse a la fría luz de la logística. Usando mi acceso y mis conocimientos, obtuve los medicamentos necesarios. Cada paso del proceso fue una pequeña traición a mi profesión. Falsificar una receta, desviar un fármaco controlado, cubrir mis huellas. Cada acción era un clavo más en el ataúd de mi antigua identidad.
Mateo fue mi sombra durante esos días. No hablamos del plan en sí, no usamos las palabras, no era necesario. Nos comunicábamos en un lenguaje de miradas, de silencios compartidos. Él se encargó de preparar la casa, de crear un ambiente de paz. Llenó la habitación de nuestra madre con las flores que a ella le gustaban, consiguió un viejo tocadiscos y desempolvó su colección de vinilos de música clásica. Estábamos construyendo el escenario para su último acto. Elegimos una noche de sábado, la noche en que la enfermera de turno era la más joven, la menos experimentada, la noche en que las rondas eran más espaciadas. Le dimos sus analgésicos habituales y luego esperamos. Esperamos a que la casa se sumiera en el silencio profundo de la madrugada. Mateo se sentó a un lado de la cama, yo al otro. Le pusimos su sinfonía favorita. Le leímos un poema que a ella le encantaba. Le contamos historias de nuestra infancia, recordándole no la enfermedad, sino la vida. Le hablamos de sus esculturas, de mis logros, de lo mucho que la queríamos y de lo agradecidos que estábamos por todo lo que nos había dado. O con pros. No fue un adiós, fue un gracias. Cuando llegó el momento, mis manos no temblaron, se movieron con la precisión de una cirujana. Preparé la inyección, un acto que había realizado miles de veces para salvar vidas, y ahora lo estaba haciendo para terminar una. Miré a Mateo. Él asintió. Sus ojos eran dos pozos de un dolor insondable. Le tomé la mano a mi madre. Estaba cálida. Me incliné y le susurré al oído que todo iba a estar bien, que ya podía descansar, y entonces administré la medicación. Nos quedamos a su lado, sosteniendo sus manos, mientras su respiración se volvía más y más lenta, hasta que finalmente cesó. El silencio que llenó la habitación después no fue un silencio vacío, fue un silencio lleno de paz. Mi madre se había ido, y yo la había matado, la había salvado. Las dos cosas eran verdad al mismo tiempo. No hubo consecuencias legales. Yo me encargué de la parte burocrática del certificado de defunción. La causa oficial de la muerte fue un fallo cardiorrespiratorio, una complicación esperada de su enfermedad. Nadie cuestionó nada. El secreto quedó entre Mateo y yo, un pacto de sangre y amor forjado en la noche más oscura de nuestras vidas. Pero las consecuencias internas fueron inmensas. El acto me rompió, pero de las grietas nació una persona nueva. La doctora Andrea, la oncóloga de élite, ya no existía. En su lugar, había una mujer que entendía la muerte no como un enemigo a vencer, sino como una parte intrínseca de la vida, una que a veces exige compasión en lugar de combate. Unos meses después, renuncié a mi puesto como jefa de oncología. No podía seguir librando esa guerra. Mi perspectiva había cambiado para siempre. Mis colegas pensaron que estaba sufriendo un agotamiento profesional, que necesitaba un descanso. No sabían que, en realidad, acababa de despertar. Mi relación con Mateo se transformó. El abismo que nos había separado se cerró. Nuestro secreto compartido, en lugar de ser una carga, se convirtió en el cimiento de un vínculo inquebrantable. Nos habíamos visto en nuestro momento más vulnerable y nos habíamos sostenido mutuamente. Ahora trabajo en un centro de cuidados paliativos. Mi trabajo ya no es curar, es acompañar, es escuchar, es aliviar el dolor, tanto físico como espiritual. Ayudo a mis pacientes a vivir sus últimos días con la mayor dignidad y paz posible. Cada día me enfrento a la muerte, pero ya no con ira, sino con respeto. La promesa que le hice a mi madre me obligó a romper el juramento que le hice a mi profesión, pero al hacerlo, cumplí con un deber mucho más antiguo y fundamental, el deber de la compasión, el deber del amor. No me arrepiento de mi decisión, me arrepiento de haber tardado tanto en entender que la verdadera medicina no siempre consiste en prolongar la vida, sino, a veces, en permitir una muerte en paz.